¿Hasta qué punto el peso del oro puede sepultar la moralidad de un hombre? ¿Y qué se necesita para que la chispa de la humanidad resurja de entre las cenizas de la codicia absoluta? Esta es la encrucijada monumental que se cierne sobre la majestuosa y opulenta propiedad de la familia Montenegro, un imperio forjado sobre cimientos de arrogancia inquebrantable en el corazón del exclusivo Valle de Cristal. En este mundo elitista, donde las apariencias dictan el valor de la existencia humana, conocemos a Leonardo Montenegro, el heredero de una fortuna incalculable, un hombre cuya brújula moral se había oxidado por el privilegio extremo y el desdén constante hacia aquellos que consideraba inferiores a su estirpe. En el extremo opuesto de este abismo social se encuentra Isabel, una humilde empleada de limpieza cuya existencia diaria era tan invisible como el polvo que barría meticulosamente. Acostumbrada a bajar la mirada y soportar en un silencio doloroso las humillaciones de la alta sociedad, Isabel caminaba por los fríos pasillos de mármol importado como un fantasma atrapado en un laberinto de cristal, lujo desmedido y opresión silenciosa. La arrogancia de Leonardo no conocía límites, manifestándose en trajes a medida de $15,000 y en una actitud prepotente que aplastaba cualquier rastro de empatía a su paso. Apenas unas horas antes de que la tragedia alterara el curso de la historia, durante un banquete deslumbrante cuyo costo superó el $500,000, Leonardo había humillado públicamente a Isabel frente a cientos de invitados por el simple error de derramar una gota de vino espumoso. Con una crueldad calculada y una sonrisa despectiva, le había recordado que su salario miserable apenas cubría el costo de los cubiertos que ella lavaba, marcando el clímax de su narcisismo ciego. Sin embargo, el destino, en su infinita y poética ironía, tenía otros planes para el despiadado millonario esa misma noche tormentosa. Un supuesto accidente automovilístico fatal en las sinuosas carreteras del valle lo daría por muerto, desatando una red de intrigas venenosas y traiciones familiares orquestadas en las sombras por aquellos que codiciaban su vasto y poderoso imperio financiero. En la sofocante y húmeda oscuridad del callejón trasero de la mansión, lejos del resplandor de los candelabros de cristal, el silencio sepulcral de los oprimidos fue repentinamente quebrado por un gemido agónico y ahogado. Isabel, con las manos callosas y la espalda encorvada por el cansancio de una jornada interminable, arrojaba los restos de caviar y langosta a los contenedores de basura cuando un movimiento entre las sombras heló la sangre en sus venas. El hedor a desperdicio se mezclaba con el inconfundible y metálico olor a sangre fresca, creando una atmósfera densa e irrespirable que presagiaba el horror inminente. Con paso tembloroso y el corazón latiendo desbocado contra su pecho, la mujer apartó unas bolsas negras y se encontró con una escena que desafiaba toda lógica y razón. Allí, oculto como un animal herido entre las sobras podridas de su propio festín, yacía el heredero supremo, el hombre que horas antes creía dominar el mundo desde su pedestal inalcanzable. Leonardo Montenegro, el magnate intocable, estaba destrozado, con la pierna derecha fracturada en un ángulo grotesco y el rostro desfigurado por la sangre y el barro, aferrándose desesperadamente a la vida. Pero lo que verdaderamente dejó a Isabel sin aliento no fue la caída del titán, sino lo que él protegía con una ferocidad casi salvaje debajo de su chaqueta de diseñador rasgada. 3 pequeños bultos temblorosos. Eran sus hijos, trillizos recién nacidos, envueltos en telas manchadas de carmesí, llorando débilmente en la penumbra helada de la noche. A pesar de estar al borde del colapso absoluto, la mirada de Leonardo conservaba un destello de esa superioridad enfermiza que siempre lo había caracterizado, un orgullo tóxico que se negaba a extinguirse
incluso en las fauces de la muerte. Estaba roto en cuerpo y alma, pero su mente seguía atrapada en la ilusión de que el universo entero le debía obediencia ciega y sumisión absoluta. ¡Tú, sirvienta! Sácame de aquí inmediatamente. Mi vida vale miles de millones. No puedo morir en este basurero, exigió Leonardo con una voz ronca y entrecortada, escupiendo las palabras como si fueran latigazos dirigidos a un esclavo. La sangre brotaba a borbotones de su herida, pero su tono seguía siendo el de un emperador dictando órdenes desde su trono dorado, ciego a la cruda realidad de su vulnerabilidad absoluta. Isabel permaneció inmóvil, observando al hombre que horas atrás la había tratado peor que a un insecto, sintiendo cómo el frío cortante de la madrugada le entumecía los dedos mientras procesaba la magnitud del dilema. La ironía de la situación era tan pesada que casi se podía tocar. El dueño de todo el valle ahora dependía exclusivamente de la mujer más insignificante de su inmenso y frío palacio. El sudor frío perlaba la frente de Isabel mientras el eco de las palabras arrogantes de Leonardo rebotaba en las paredes de ladrillo sucio. El llanto agudo y frágil de los 3 bebés cortó el aire tenso como una navaja afilada, despertando instintos primarios en la oscuridad del callejón y recordando la urgencia extrema del momento. La vulnerabilidad extrema de esas pequeñas vidas contrastaba violentamente con el entorno pútrido y la actitud despótica de un padre que apenas podía mantenerse consciente. Leonardo apretó los dientes, reprimiendo un grito de dolor lacerante mientras intentaba, en vano, acomodar a sus hijos con un brazo que temblaba sin control alguno. «No te quedes ahí parada como una imbécil. Obedece mis órdenes o me aseguraré de que te pudras en la calle», continuó amenazando el millonario, utilizando el dinero y el miedo como sus únicas herramientas de interacción humana. La respiración de Isabel se aceleró, sus ojos oscuros se clavaron en la herida abierta del magnate, evaluando la gravedad de la situación con una frialdad y una precisión que no correspondían a una simple empleada de limpieza. Isabel no respondió a los insultos, manteniendo una contención profesional y una dignidad silenciosa que contrastaba brutalmente con el patético y desesperado despliegue de arrogancia del heredero caído. El ensordecedor silencio que se instaló entre ambos solo era interrumpido por el goteo constante de la sangre sobre el pavimento mojado y los sollozos intermitentes de los recién nacidos. Ella sabía perfectamente que el tiempo era un lujo que no poseían. Cada segundo que Leonardo pasaba perdiendo sangre lo acercaba inexorablemente a un coma irreversible y, por consiguiente, a la muerte de sus hijos. A través de la mente de Isabel cruzaron 1000 pensamientos contradictorios: el deseo de huir, el recuerdo de las humillaciones y el peso aplastante de una moralidad que la obligaba a intervenir. La lucha de clases se manifestaba en su forma más pura y cruel en ese recodo oscuro donde el valor de un hombre ya no se medía por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de supervivencia. «Si no me salvas ahora mismo, mi madrastra te culpará de mi muerte y te destruirá», siseó Leonardo, revelando en su pánico el oscuro y siniestro complot que lo había llevado a esa miseria. El accidente no había sido fortuito. La cruel y calculadora señora Carlota había orquestado un intento de asesinato a sangre fría para eliminar al único obstáculo entre ella y la herencia absoluta. La vil mujer necesitaba que Leonardo fuera declarado legalmente muerto antes del amanecer para poder firmar los documentos que le entregarían una fortuna de $3.000 millones y el poder para vender y destruir el pueblo entero. Isabel comprendió de inmediato la magnitud de la conspiración. Estaban atrapados en una trampa mortal, y si Carlota descubría que el heredero seguía respirando, ambos serían silenciados para siempre sin dejar rastro alguno. El aire se volvió asfixiante, cargado con el inminente peligro de una muerte segura.
La empleada sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al darse cuenta de que su invisibilidad, esa misma condición que tanto la había hecho sufrir, era ahora su única y verdadera ventaja táctica. Mientras los invitados de la alta sociedad brindaban con champaña en los salones superiores, ignorantes de la tragedia que se desarrollaba bajo sus pies, ella sostenía el destino de la familia en sus manos. «Usted no está en posición de exigir nada, señor Montenegro», murmuró finalmente Isabel, su voz apenas un susurro firme que cortó la oscuridad, marcando el primer leve quiebre en su sumisión habitual. Leonardo la miró con una mezcla de furia e incredulidad, incapaz de procesar que una sirvienta, un ser que él consideraba subhumano, se atreviera a dirigirle la palabra con semejante tono de desafío y autoridad. El pulso del millonario se debilitaba rápidamente, pero su orgullo le impedía aceptar la realidad de su inminente e inevitable perdición. De repente, el crujido inconfundible de grava bajo unas botas militares rompió la tensión aislada del callejón, anunciando la llegada inminente de una amenaza aún mayor y más letal. Eran los pasos pesados y rítmicos del capitán Vargas, el despiadado jefe de seguridad comprado por Carlota, que patrullaba los alrededores buscando terminar el trabajo sucio que el accidente no había logrado concretar. El corazón de Isabel comenzó a latir con una fuerza descomunal, amenazando con salirse de su pecho mientras las linternas de los guardias armados cortaban la niebla espesa a escasos metros de su posición. La muerte acechaba a la vuelta de la esquina y la decisión debía tomarse en fracciones de segundo. Huir cobardemente y salvar su propia vida o enfrentar la oscuridad para proteger a los inocentes. La sombra de la codicia se cernía sobre ellos, amenazando con devorarlos por completo si no actuaban de inmediato. Si te está gustando esta historia de tensión, misterio y justicia, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el impactante desenlace. Las linternas del capitán Vargas y sus mercenarios barrían los callejones con una precisión letal, proyectando sombras alargadas y monstruosas sobre las frías paredes de ladrillo de la imponente mansión. El sudor frío empapaba la ropa raída de Isabel, quien instintivamente se interpuso entre los haces de luz cegadora y el cuerpo destrozado de Leonardo, ocultando a los bebés bajo su propio delantal manchado de grasa. Cada crujido de la grava bajo las pesadas botas resonaba como un trueno ensordecedor en el silencio sepulcral, aumentando la sensación asfixiante de que el más mínimo suspiro delataría su posición exacta. La tensión física en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los músculos de Isabel estaban agarrotados y sus pulmones ardían por la necesidad de contener la respiración para no hacer ruido. Por un instante eterno, la luz de una linterna se detuvo a centímetros del zapato ensangrentado de Leonardo, paralizando el tiempo y el espacio. A pesar del terror absoluto que paralizaba sus extremidades, el heredero millonario intentaba enmascarar su pánico genuino escupiendo veneno y menosprecio, incapaz de abandonar su caparazón de arrogancia patológica. No sabes lo que haces, eres una inútil. Vas a hacer que nos maten a todos con tu torpeza de campesina, susurró Leonardo con desprecio, sus palabras cargadas de un clasismo repugnante que desafiaba toda lógica de supervivencia. Incluso al borde del abismo, desangrándose en la basura y escondiéndose como una rata asustada, el magnate prefería insultar a su única salvadora antes que admitir su absoluta e irremediable dependencia hacia ella. Isabel apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos, sintiendo como una furia ardiente y antigua burbujeaba en su pecho, reemplazando finalmente la resignación sumisa que había albergado durante tantos años. El miedo
se estaba transmutando en algo mucho más poderoso, peligroso y letal, una indignación incontrolable. «Cállate de una vez, o juro que te dejo aquí para que te encuentren», replicó Isabel con una frialdad glacial que congeló las siguientes palabras en la garganta del orgulloso heredero. Leonardo parpadeó, completamente descolocado por la ferocidad repentina en los ojos de la mujer que hasta esa tarde no era más que una pieza de mobiliario invisible para él y sus adinerados amigos. El millonario intentó formular un nuevo insulto, un recordatorio de su estatus y poder financiero, pero una punzada de dolor extremo en su pierna destrozada lo hizo ahogar un grito agónico. Su rostro palideció hasta adquirir un tono ceniciento, y la realidad de su mortalidad finalmente logró perforar la gruesa armadura de su vanidad y su riqueza material. Estaba perdiendo la conciencia rápidamente, y con ella la ilusión de que sus millones en el banco podían comprarle un segundo más de oxígeno en esta tierra. Fue entonces cuando la atmósfera cambió drásticamente, marcando un punto de no retorno en la historia de ambos, un giro inesperado que destrozaría por completo las percepciones del arrogante protagonista. Isabel dejó caer su escoba, se arrodilló sobre el asfalto mojado y con movimientos de una precisión quirúrgica asombrosa, rasgó la tela carísima del pantalón de Leonardo para exponer la herida sangrante. Sin dudar un segundo, sus manos expertas localizaron la arteria femoral seccionada, aplicando una presión exacta y calculada, mientras improvisaba un torniquete perfecto, utilizando el cinturón de seda del millonario y un trozo de madera. El pulso es filiforme. Estás entrando en shock hipovolémico severo. Si no detengo esta hemorragia en 30 segundos, tus órganos fallarán irremediablemente, declaró Isabel, utilizando una terminología médica impecable y un tono de autoridad indiscutible. La sirvienta torpe y silenciosa había desaparecido, dejando en su lugar a una profesional de la salud con una destreza clínica que rayaba en la genialidad absoluta. El choque emocional que experimentó Leonardo en ese instante fue tan violento como el accidente automovilístico que había destrozado su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de comprender lo que escuchaban. ¿Quién demonios eres tú?», balbuceó el heredero, su voz despojada por completo de arrogancia, reemplazada por un asombro genuino y un terror reverencial ante la mujer que dominaba la anatomía humana con tanta maestría. Isabel terminó de asegurar el torniquete manchado de sangre, levantó la mirada y con una calma digna que irradiaba un poder inmenso, dejó caer la máscara de anonimato que había llevado durante 5 largos años. «Fui la doctora Isabela Fuentes, jefa del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital San Rafael, hasta que su empresa decidió que nuestra clínica era el lugar perfecto para su nuevo centro comercial de lujo». La revelación cayó sobre Leonardo como una losa de 1900 y plomo, aplastando las últimas ruinas de su ignorancia prepotente. La historia de fondo emergió de los labios de Isabel no con gritos histéricos de venganza, sino con la frialdad punzante de los hechos irrevocables que exponen la podredumbre moral del sistema. Leonardo y su implacable corporación habían comprado jueces, falsificado informes estructurales y destruido una comunidad entera, arrebatándole a Isabel no solo su licencia médica en un juicio amañado, sino también el propósito fundamental de su vida. El hombre que ahora agonizaba a sus pies, pidiendo clemencia, era el arquitecto directo de su miseria. El tirano de traje de $15,000 que había convertido a una brillante cirujana en una limpiadora de retretes. La dinámica de poder se había invertido de manera tan brutal y absoluta que Leonardo sintió náuseas, una comprensión incómoda y nauseabunda de la inmensa hipocresía sobre la que había construido su falso imperio de cristal.
con la respiración entrecortada y el rostro pálido por la culpa emergente, el millonario intentó balbucear una excusa patética sobre los negocios y el progreso, pero Isabel lo interrumpió con una frase lapidaria. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y usted, señor Montenegro, no construyó nada, solo destruyó vidas enteras para alimentar su insaciable ego. Esas palabras resonaron en la oscuridad como una sentencia de muerte espiritual, un veredicto ineludible que desnudaba la absoluta pobreza moral del hombre más rico del Valle de Cristal. Leonardo no pudo sostener la mirada profunda y acusadora de la doctora caída en desgracia. Por primera vez en toda su privilegiada y blindada existencia, experimentó lo que era la verdadera vergüenza y la humillación absoluta. El oro y las propiedades se desvanecieron de su mente, dejándolo desnudo frente a la cruda verdad de su miseria humana. Acorralado por sus propios pecados y sangrando sobre la basura que él mismo había generado, el protagonista se dio cuenta de que su vida dependía enteramente de la misericordia de su víctima más grande. Esperaba que Isabel tomara un bisturí imaginario y cobrara su venganza allí mismo, dejándolo desangrarse como la justicia poética exigiría. Pero la grandeza de alma de la ex cirujana superaba cualquier deseo de venganza mundana. Isabel miró a los 3 bebés que dormían ajenos al caos del mundo, frágiles y puros, y su instinto protector, esa fuerza maternal primaria e inquebrantable, superó el resentimiento justificado que ardía en sus entrañas. No salvaría a Leonardo por respeto a su riqueza o por temor a sus amenazas vacías. Lo salvaría porque esas 3 criaturas inocentes no merecían heredar el oscuro y sangriento legado de codicia de su padre. La transición dramática de Isabel, pasando de una empleada invisible a una guerrera feroz y estratega implacable, se completó en ese instante decisivo cuando formuló un plan suicida y brillante. A pocos metros de distancia, y oxidado carrito de lavandería, rebosante de sábanas manchadas de vino y manteles sucios del opulento banquete que celebraba la falsa muerte del heredero. Escúcheme bien, porque esta es su única oportunidad de ver crecer a sus hijos, ordenó Isabel, arrastrando el carrito hacia las sombras mientras su mente calculaba rutas, tiempos y patrullas de seguridad con precisión militar. Iba a camuflar la vida bajo las sobras de la opulencia, transformando un simple e insignificante montón de ropa sucia en un verdadero y letal caballo de Troya, cargado de esperanza y una inminente revolución. La verdadera batalla por la supervivencia y la justicia en el Valle de Cristal apenas estaba a punto de comenzar. ¿Qué te parece la increíble transformación de nuestra protagonista? Dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañar a Isabel en esta arriesgada misión. La infiltración comenzó con el rechinar tortuoso y agudo de las ruedas oxidadas del carrito de lavandería, un sonido que para Isabel era más ensordecedor que las sirenas de una ambulancia en medio de la noche. Cada centímetro avanzado hacia las entrañas de la mansión era una agonía física y mental. El peso combinado de Leonardo, los 3 bebés y las sábanas empapadas exigía un esfuerzo sobrehumano de sus músculos cansados. El ambiente se transformó rápidamente a medida que dejaban atrás el aire helado del exterior para adentrarse en los túneles de servicio. Un laberinto claustrofóbico que contrastaba violentamente con los techos abovedados de los salones principales. Allí abajo, el hedor a cloro barato y humedad rancia reemplazaba al perfume de diseñador de los invitados, recordando la cruda y eterna división entre aquellos que sirven y aquellos que son servidos en el Imperio Montenegro.
El corazón de Isabel latía con tal furia que temía que el sonido atrajera a los guardias fuertemente armados que patrullaban los pasillos de mármol pulido justo por encima de sus cabezas. De repente, la luz de una linterna cortó la oscuridad del pasillo de servicio, seguida por el sonido inconfundible del radio comunicador del capitán Vargas, ordenando asegurar el perímetro sur de la vasta propiedad. La doctora detuvo el carrito abruptamente contra la pared de concreto, cubriendo instintivamente su propia boca para no emitir sonido alguno, mientras una gota de sudor frío resbalaba lentamente por su frente tensa. Fueron los segundos más largos de su vida. El silencio era un cuchillo afilado rozando su garganta, y cualquier mínimo gemido proveniente del interior del carrito, manchado de sangre, desataría una masacre inmediata e implacable. Dentro de su encierro oscuro y asfixiante, oculto bajo capas de manteles sucios y sábanas malolientes, Leonardo experimentaba la máxima humillación que un hombre de su estatus y vanidad podría concebir en sus peores pesadillas. El magnate que horas antes bebía champaña en copas de cristal de $50,000, ahora respiraba el olor a sudor y desperdicios, dependiendo completamente de la mujer a la que había arruinado sin piedad. En esa oscuridad absoluta, despojado de su dinero, su poder, sus aduladores y su orgullo, el millonario fue asaltado por una epifanía dolorosa y purificadora sobre la profunda futilidad de su existencia pasada. El calor de sus hijos recién nacidos, acurrucados contra su pecho ensangrentado, encendió una chispa de amor genuino e incondicional que comenzó a quemar y destruir los gruesos cimientos de su arrogancia y codicia. Mientras empujaba el carrito hacia los elevadores de servicio, Isabel se consolidaba como la verdadera heroína de esta historia, una matriarca indomable impulsada por valores humanos que ninguna fortuna podría jamás comprar o corromper. Su rostro, antes marcado por la resignación y el miedo a perder su precario empleo, ahora irradiaba una determinación feroz. La mirada de un león dispuesto a sacrificar su propia carne por proteger a la manada. Ya no era la doctora arruinada, ni la sirvienta pisoteada. Era la encarnación misma de la justicia implacable, moviéndose sigilosamente por las venas de la bestia de concreto para atacar directamente a su corazón negro. Cada paso la acercaba más al epicentro del poder y la corrupción, el gran salón donde la señora Carlota se preparaba para robar un imperio y borrar la existencia de su hijastro para siempre. A medida que el ascensor de servicio ascendía lentamente hacia la planta principal, el ruido sordo de los engranajes se mezclaba con el eco amortiguado de la música clásica y las risas de la élite festejando. La tensión física aumentaba exponencialmente con cada piso que subían. Los músculos de los brazos de Isabel ardían por el esfuerzo monumental, pero su mente permanecía fría y calculada, lista para la confrontación definitiva. Podía escuchar, a través de las gruesas puertas de metal, la voz aguda y falsa de la madrastra, pronunciando un discurso hipócrita sobre el trágico e inesperado fallecimiento de su amado hijastro en las montañas. La bilis subió por la garganta de Isabel al escuchar las mentiras descaradas de la mujer que planeaba apoderarse de $3,000 millones y destruir miles de vidas más al amanecer. Este imperio continuará creciendo en honor a la memoria de Leonardo, y mañana mismo firmaré la venta de las tierras del sur para traer verdadero progreso a esta región, proclamaba Carlota ante el aplauso cómplice. Los invitados de la alta sociedad, ciegos a la realidad o simplemente indiferentes al sufrimiento ajeno mientras sus carteras estuvieran llenas, celebraban el traspaso de poder sin cuestionar las extrañas y convenientes circunstancias del trágico suceso.
Isabel agarró el manillar del pesado carrito de lavandería con tanta fuerza que sus manos temblaron, canalizando toda la injusticia, el dolor y la opresión acumulada durante años en un solo impulso de pura adrenalina pura. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones de aire por última vez, antes de sumergirse de lleno en el foso de los leones, sabiendo que no habría marcha atrás una vez que cruzara el umbral. El pesadísimo portón de roble tallado que separaba el pasillo de servicio del inmenso salón principal se alzaba frente a ella como el último y formidable obstáculo entre la verdad oculta y la mentira triunfante. Con un movimiento brusco y poderoso, impulsado por una fuerza que trascendía su propio cuerpo exhausto, Isabel empujó las puertas dobles de par en par, irrumpiendo violentamente en el santuario de la élite corrupta. El chirrido ensordecedor de las bisagras interrumpió abruptamente el meloso discurso de la madrastra, congelando las sonrisas en los rostros de los aristócratas y sumiendo la inmensa sala en un silencio repentino y absoluto. Todos los ojos, ataviados con joyas que valían más que la vida de pueblos enteros, se clavaron en la sucia y harapienta figura de la empleada que osaba interrumpir la coronación de la codicia. El clímax está aquí. Si te emociona ver caer a los villanos y triunfar a los justos, apóyanos con tu like y suscríbete para más contenido espectacular. El estupor colectivo paralizó el salón principal. Las copas de cristal tallado se detuvieron a medio camino de los labios sedientos y el asombro se apoderó de los rostros estirados por la cirugía y el botox. ¿Qué significa esta insolencia? Guardias, saquen a esta rata asquerosa de mi vista inmediatamente, chilló la señora Carlota, perdiendo por completo la compostura y revelando la verdadera naturaleza de su alma podrida y desesperada. Pero antes de que el capitán Vargas pudiera dar un solo paso hacia la intrusa, Isabel agarró el borde del voluminoso carrito de lavandería y con un rugido que hizo eco en las paredes de mármol, lo volcó violentamente. Sábanas manchadas, manteles desgarrados y ropa sucia se desparramaron por el suelo reluciente, y en el centro de aquel caos de inmundicia surgió la prueba irrefutable y viviente de la traición más vil. Jadeante, cubierto de su propia sangre seca y mugre, pero aferrando a sus 3 hijos contra su pecho con una ternura salvaje, Leonardo Montenegro apareció ante la mirada horrorizada de la alta sociedad que lo lloraba falsamente. El impacto de la revelación golpeó a los invitados con la fuerza de un huracán. Varios retrocedieron tropezando con sus propios vestidos de seda, mientras los susurros de incredulidad y pánico comenzaban a inundar la vasta estancia. Con un esfuerzo sobrehumano que desafiaba todas las leyes de la medicina, el heredero apoyó su mano sobre el hombro firme de Isabel y se obligó a levantarse sobre su pierna sana, irguiéndose como un fantasma vengativo. No estoy muerto, Carlota, y este documento que estás a punto de firmar es tan falso y asqueroso como tu dolor, sentenció Leonardo, su voz resonando con una autoridad renovada y despojada de toda superficialidad. La farsa había sido destruida en cuestión de segundos, y al ver su imperio de mentiras desmoronarse, irremediablemente, la madrastra fue consumida por una rabia animal, ordenando en un acto de barbarie absoluta la aniquilación de los presentes. «Mátenlos. A él, a los bastardos y a la sirvienta, mátenlos a todos ahora mismo», gritó Carlota, completamente desquiciada, desatando a los mercenarios de seguridad que desenfundaron sus armas sin dudar frente a la multitud aterrorizada. En ese instante crítico, cuando la muerte parecía inevitable, Isabel no dudó un milímetro. Con un instinto de protección puro y primitivo,
Se lanzó hacia adelante, cubriendo a Leonardo y a los bebés y convirtiendo su propio cuerpo en un escudo de carne y hueso. La valentía desinteresada y absoluta de la mujer que no poseía nada, enfrentándose al fuego para salvar a quienes lo tenían todo, generó una onda de choque emocional que paralizó temporalmente a los verdugos. El sacrificio inminente de Isabel no fue en vano. Su acto de heroísmo indomable encendió una chispa de rebelión instantánea entre los otros, empleados del servicio, los invisibles que habían presenciado la escena en silencio durante décadas. Cocineros armados con cuchillos de trinchar, meseros con pesadas bandejas de plata y jardineros con herramientas irrumpieron en el salón, formando una barricada humana y desafiando abiertamente a los mercenarios armados del capitán Vargas. La revolución de los oprimidos había estallado en el corazón mismo del lujo opresivo, demostrando que la verdadera fuerza reside en la unidad y el coraje de la comunidad, superando el miedo infundido por las armas y el dinero manchado de sangre. El caos reinó durante minutos interminables hasta que el aullido de las sirenas de la policía, alertada secretamente por Isabel horas antes, inundó el valle y puso fin al efímero y sangriento reinado de la tirana. La justicia implacable cayó sobre la mansión esa misma noche. La señora Carlota y sus cómplices fueron arrastrados fuera del palacio entre gritos de histeria, destinados a pudrirse en prisiones frías y desprovistas de cualquier lujo. Sin embargo, el costo de la victoria casi fue fatal. Apenas la amenaza fue neutralizada, Leonardo colapsó en un charco de su propia sangre al borde de la muerte clínica mientras los paramédicos irrumpían desesperadamente en la sala. Fue trasladado de urgencia a la sala de operaciones y durante largas y agónicas semanas su vida pendió de un hilo extremadamente frágil, sostenido únicamente por el llanto constante de sus hijos desde la incubadora contigua. Milagrosamente y bajo la supervisión incansable de la propia Isabela Fuentes, quien recuperó su prestigio y su licencia en medio del escándalo nacional, el heredero logró cruzar el umbral del más allá y regresar a la vida. Un año después de la noche que cambió sus vidas para siempre, el majestuoso y frío Valle de Cristal presentaba una fisonomía radicalmente distinta, marcada por la transformación espiritual y física de sus habitantes. Leonardo Montenegro ya no vestía trajes de $15,000 ni humillaba a sus empleados. Había perdido gran parte de su fortuna pagando indemnizaciones y reconstruyendo lo que su empresa había destruido ciegamente en el pasado. La opulenta mansión, que antes era un monumento al materialismo desenfrenado y la exclusión, había sido donada y transformada en un inmenso y vibrante centro comunitario y hospital pediátrico de vanguardia, abierto a todos los habitantes sin distinción de clases. Cojeando levemente y sosteniendo a uno de sus hijos en brazos, el antiguo magnate arrogante caminaba ahora por los pasillos con una humildad sincera, buscando constantemente la redención a través del servicio incondicional a los demás. A su lado caminaba Isabel, ya no como una empleada invisible encorvada por el peso de la sumisión, sino como la orgullosa directora del hospital y la matriarca indiscutible de una nueva familia forjada en el fuego de la adversidad. La relación entre ambos había trascendido el odio y el resentimiento, evolucionando hacia un profundo respeto mutuo y una colaboración inquebrantable basada en la empatía, la justicia y la dignidad humana por encima de cualquier ganancia económica. Juntos, de pie frente a los amplios ventanales del hospital que habían reconstruido desde cero, miraban el atardecer cayendo sobre la ciudad, comprendiendo que la verdadera riqueza no reside en las bóvedas de un banco, sino en el amor y la compasión. Habían perdido su mundo anterior por completo, solo para descubrir que, a veces,
Es necesario que las viejas estructuras se derrumben hasta los cimientos para poder construir un futuro genuinamente humano y luminoso. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta inspiradora historia. Tu apoyo significa todo para nosotros. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este mensaje de esperanza.